Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Seguramente usted ha escuchado discusiones desde hace meses de que si los aspirantes a la presidencia del gobierno están haciendo recorridos y quiénes iban a hacer estos llamados corcholatas. Y después seguramente si usted recorre su ciudad va a ver pues, cantidades espectaculares y bardas pintadas. Pues realmente hay un nuevo espectáculo que en buena medida corresponde a los tiempos de cambio que estamos viviendo, pero por un lado está este impulso y por el otro lado está la ley. Lo que dice la ley y lo que todos debemos de obedecer. Está perfectamente reglamentado qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer durante este periodo. Es decir, que yo creo que es importante que tomemos una clase, una lección con uno de los consejeros electorales que ya ha estado, por fortuna, con nosotros aquí desde hace ya varios años. Has estado viniendo, te hemos estado dando lata. Jaime Rivera, aquí lo tenemos. Oye, ¿qué es esto, mano? ¿Pre-campañas o qué es esto? A ver, lo primero que debo reconocer es que no me siento satisfecho con la forma en que las autoridades electorales hemos afrontado esta situación, estas actividades que están a la vista de todos y que, sin embargo, no están claramente tipificados ni perfectamente encuadrados respecto a las normas que se les pueden aplicar. Hay algunas imprecisiones en la ley ante prácticas que están desbordadas, que son ostensibles, pero que no todas se encuadran perfectamente en algunos de los supuestos de la ley. Hay también algunos criterios jurisdiccionales, quiero decir, del Tribunal Electoral, que están, podríamos decir, un tanto atrapados o frenados en formalidades que los hechos han rebasado. Eso es notorio. Y hay también algunos desacuerdos o falta de acuerdos dentro del INE, en particular en el órgano competente para tratar este tipo de hechos, la Comisión de Quejas y Denuncias. Ha habido en varios casos desacuerdo o falta de mayoría para aprobar algunos proyectos que podrían haber frenado este proselitismo abierto. ¿Por qué no empezamos por el que me parece muy buen punto? Pongamos el contexto. Normalmente, de acuerdo a nuestra ley, estas actividades de promoción y selección de precandidatos, candidatos, se dan después. Y así estaba programado originalmente en el calendario de Morena. Es decir, se haría una serie de encuestas a fines de año, cuando ya había arrancado legalmente el proceso electoral, que eso es a principios de septiembre, ¿no? Cambiaron los tiempos y estamos en una suerte pues, de limbo, como tú dices, hay regulación, pero una suerte de limbo, que construimos en la reforma electoral de 2007. Justo tras haber visto a los Montieles de este mundo tomando ventaja en este periodo no regulado con espectaculares tratando de posicionar su nombre. Entonces, en este momento, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Sí, déjame agregar. Bueno, es que también vimos a Vicente Fox 3 años antes empezar a hacer recorridos por la República y a los ciudadanos nos está permitido todo lo que no nos está prohibido. Para hacer un poco la Ahora, él era gobernador. Él deja la gubernatura y empieza... No, pero empieza eso antes, siendo gobernador. Y yo creo que otro punto que es definitivo es, ¿ingresan dineros públicos o no hay dineros públicos? Que eso también es un parteaguas, ¿no? Antes de 2007, la legislación sobre estos y muchos otros temas era mucho más laxa o bien omisa en muchos aspectos. Incluso la propaganda gubernamental tenía una cancha bastante amplia para que, por ejemplo, el presidente de la República hablara sobre las elecciones. Eso no estaba prohibido en 2006.
se restringió en 2007. En 2007 se regularon las precampañas, se creó ese concepto un poco raro. En 2014, bueno, en la reforma de 2014, se agregaron algunas condiciones, candados, restricciones y sanciones a las precampañas. Cualquiera diría que con tanta regulación estricta, hasta podríamos decir sobreregulación, que en muchos otros países democráticos no existe, aquí estaría bastante restringido. Pero parece que en México un deporte nacional es, ante regulaciones estrictas, siempre hay formas de darle la vuelta. Y es lo que ha estado ocurriendo. O sea, ¿ahorita en qué fase estamos legalmente del proceso? Todavía no empieza el proceso electoral. Como no empieza, que sí se vale y que no. Hay dos disposiciones de ley que se concibieron complementarias, pero que han resultado un tanto contradictorias. Una dice que no está permitido hacer proselitismo, posicionamiento de eventuales candidatos antes del periodo establecido para las campañas. Es un absurdo mexicano, hay que reconocerlo. En el sentido que en ningún país del mundo te regulan así hasta donde yo sé. Pero es la ley. Es la ley y es una peculiaridad producto de la historia Y que fue pedida. política de Y México. que fue pedida por, Desde la Así es, oposición. así por es. PRD después de la elección del 2006. Así es, así es. La otra disposición relativa expresamente a las precampañas establece un periodo para realizar esa competencia interna para definir quién será el candidato de algún partido o coalición. Y para este año se establece en la tercera semana, a partir de la tercera semana de noviembre, y tendrá una duración máxima de 60 días. Pero cuando se habla de actos anticipados de precampaña, la ley dice, serán actos anticipados de campaña que se pueden sancionar severamente. Los actos de proselitismo para posicionar a algún aspirante, si se realiza después de iniciado el proceso electoral y antes de que inicie el proceso establecido por la ley para las precampañas. Y eso es 4 de septiembre, ¿no? Así es, tentativamente el 4 de septiembre. Además pesa, no sé si sea algo que compartan, pesa esta tradición del destape priista que ocurrió en octubre. ¿Por qué en octubre? Septiembre, octubre, pero por ahí se da. Que no esté en la ley, no tiene nada que ver con la ley. Y también ahora estamos viviendo las consecuencias de las críticas a las campañas muy largas. Se acortó el tiempo de campaña y nos damos cuenta que pues en realidad lo que hicieron fue comenzar antes y van a utilizar los tiempos de campaña y entonces los meses pues van a ser más de los que nos imaginábamos. Ahora, hubo una queja de la oposición, creo que el PRD, respecto al proyecto de AMLO Morena de arrancar esta pasarela, estas visitas, y llegó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, y esta, por mayoría 2-1, sacó un comunicado un poco extraño, que básicamente decía, pueden hacer esto si no hacen lo que están haciendo. Es decir, no pueden llamar al voto, no pueden decir que quieren buscar la presidencia, pueden nada más darse a conocer, que se conozcan en su partido, bajo la figura de coordinar no sé qué cosa al partido, pero es de una ambigüedad, por decirlo menos, que se presta a esto. Pero sí les dijeron que no podían decir quiero ser presidente. Y yo veo muchas publicidades y discursos donde todos dicen yo quiero ser presidente. ¿A dónde nos va a llevar esto? Y que todo mundo lo entiende como tal. Así es. De hecho, podemos hablar de 2 sesiones de la Comisión de Quejas y Denuncias. Una referida a este arranque de proceso, esta vez por primera ocasión, sancionada por el partido, formalmente. Sí, porque lo de Fox y lo de Montiel era por su lado. Sí, así es. Esta vez sancionada por el partido, pone reglas y todo. Y hasta dinero público les va a dar. Sí, dinero del partido, ¿no? Que es... Y ahí sí el INE tiene capacidades. Ahí el INE sí aprobó por unanimidad
que podía arrancar a condición de que no se posicionaran como aspirantes a un cargo de elección popular. Que era lo que era. A ver, ahora, ¿por qué el INE hizo esto? Porque ha prevalecido un criterio del tribunal que está basado en la ley, que establece que los actos anticipados de precampaña ocurrirían después de iniciado el proceso electoral. Claro. Entonces, ahora, lo que la ley no previó, ni en 2007 ni en 2014, y yo podría decir que tampoco el tribunal cuando fue confirmando criterios en este sentido, es que no iba a haber, es que podría haber actos anticipados no un mes o 2 meses antes de que inicie formalmente la precampaña, sino que esto podría ocurrir muchos meses antes. Entonces, quedó algo un tanto indefinido. No le corresponde al INE definir si son actos anticipados de campaña y mucho menos sancionarlos. Ahora bien, hubo otra sesión. ¿Y entonces a quién le corresponde? Al Tribunal Electoral. Al Tribunal Electoral. Y porque el procedimiento para abrir este tipo de casos procesalmente es el procedimiento especial sancionador en la que el INE tiene una función meramente de investigación preliminar, instrucción del caso y lo remite a la sala especializada del Tribunal Electoral. Ahora bien, hubo otra sesión de la Comisión de Quejas que, ante lo que estaba ocurriendo, cuando era muy visible que había mucho proselitismo político, y aclaro, no le estoy llamando actos anticipados de campaña, porque no le corresponde al INE y no lo prejuzgo, pero un proselitismo político con muchos elementos de lo que la propia ley define como pre-campaña. Entonces, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral elaboró un proyecto que proponía suspender esas actividades y suspender provisionalmente, como corresponde al INE, tomar medidas preliminares, cautelares, y remitirlo en su caso, a la sala especializada del Tribunal Electoral. Ese proyecto que proponía suspender esas actividades, que fue presentado por la unidad técnica que goza de autonomía técnica y que fue respaldado por la presidenta de la Comisión de Quejas, la consejera Claudia Zavala, fue rechazado por los otros 2 integrantes de la comisión. Y hay que decir que a esa sesión de la Comisión de Quejas, por la relevancia del caso, acudimos otros 3 consejeros que, sin ser miembros de la comisión, tenemos derecho a voz, pero no a voto. Ese proyecto fue rechazado por mayoría de 2-1 y por lo tanto ha continuado eso que todos Con vemos. una advertencia, porque sí había unas palabritas ahí de qué se podía hacer. ¿Qué les parece si dejamos la advertencia para después? Para la próxima. Tenemos que hacer un corte. Vamos a un corte y regresamos aquí con Jaime Rivera. Regresamos aquí con Jaime Rivera, consejero electoral, y Carlos Elizondo tenía una pregunta. Estábamos platicando sobre esta comisión de quejas, que ganó 2-1 la versión que decía no suspendamos, sigamos, pero sí puso una redacción de qué tenían que cuidar. Sí, que tenían que ceñir su activismo o esas actividades. El proselitismo. El proselitismo o ese proceso interno. Sí, porque hay que decir que en la propia comisión uno de los argumentos que dieron quienes votaron contra el proyecto es que a la comisión no le competía valorar las pruebas, sino solamente instruirlas y remitirlas al tribunal. Ahí hubo también discrepancia. Pero bueno, que esa actividad debería ceñirse a las reglas y parámetros constitucionales para no afectar la equidad en la contienda, que significa mucho o poco, porque es un tanto abstracto. Ahora, hay la sensación, en lo general,
de que estamos en un mundo de desacatos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues cuando tú ves la obligación que tenía el Senado de designar a los consejeros del INAI, y aquí estamos 100 días después con 7,000 expedientes que no han podido ser revisados, y la pregunta es, bueno, ¿y qué va a hacer cuál va a ser la sanción? Porque ya hubo un pronunciamiento jurisdiccional. Porque, bueno, pues vas a ir al desacato con senadores. ¿Cómo te imaginas administrar la autoridad que tiene el INE y el tribunal frente a estas actitudes? ¿Qué sigue? Sí, por un lado hay que subrayar al INE en este tipo de asuntos, por quejas, contenciosos, no le corresponde sancionar. Eso le corresponde al tribunal. Pero el INE puede investigar preliminarmente y remitir el caso y si es necesario, aprobar medidas cautelares para que se suspenda una actividad que puede dañar la equidad de la contienda o la legalidad en general. Y creo que vale la pena decir algo. No es una acción de voluntad. Ustedes están obligados a investigar aquello que suene violatorio de la ley. Sí, lo tenemos que investigar. De hecho, lo investigamos según el caso y el momento por dos vías. La unidad técnica de la contencioso electoral, que es la que recibe quejas y procesa este tipo de asuntos, pero también la unidad de fiscalización, que cuando llegue el momento procesal adecuado podrá intervenir, y ahí la unidad técnica de fiscalización es bastante, yo diría, poderosa en sus facultades. Sí. En la elección intermedia, en dos casos, Guerrero y Michoacán, los precandidatos hicieron algunos errores de llenado de formato en sus gastos de precandidatura y para sorpresa de muchos, por lo menos mía, a lo mejor de otros no, les negaron la candidatura. Al señor Félix Salgado Macedonio, que era el más visible de estos dos, se le negó la candidatura, tuvo Morena que hacer un proceso, digamos, de emergencia y acabó nominando a la hija. En fin, eso ya es otro tema. Si uno ve lo que han dicho, creo que todos los que están bien posicionados en las encuestas de Morena o del Frente Amplio, pues podría dar lugar a una violación al principio de señalado en este acuerdo del INE, que no pueden hacer más que referencia a un proceso interno, etcétera. ¿Podríamos llegar a ese escenario donde todos queden descalificados? Quizás sí, pero hay que distinguir dos tipos de procedimientos que hubo. En 2021, la falta de esos dos precandidatos más visibles y algunos otros fue no haber reportado sus gastos de precampaña. No entregaron los papeles. No entregaron sus reportes de gastos de precampaña. Y eso es materia de fiscalización, y ahí sí el INE tiene facultad para investigar y sancionar, determinar la falta y sancionar. En el caso de eventuales actos anticipados de campaña, no le corresponde al INE, le corresponde al tribunal. Ahora bien, si el tribunal determinara que hay actos anticipados de campaña, la ley prevé sanciones que pueden ser severas. Si ocurriera un acto anticipado de campaña leve, probablemente una amonestación pública y la advertencia de que no repita la actividad. Si fuera algo más grave, podría hacerse acreedor a una multa. Si la conducta fuera muy grave, es decir, sistemática, repetida, ostensible, reincidente, qué sé yo, si tuviera todas las agravantes, la consecuencia podría ser la cancelación del derecho a ser registrado como candidata o candidato. Ahora, quiero pedirles al auditorio y a ustedes una disculpa por tener que hablar mucho con la forma condicional. El podría ser, podría aplicarse, podría suceder, podría configurarse tal infracción, porque eso es algo que por lo pronto al INE no le corresponde determinar. Está en manos, en todo caso, el tribunal. El INE en materia de quejas tiene que resolver en unos cuantos días. El Tribunal Electoral tiene tiempos no perentorios que pueden ser mucho más largos.
Ahora, algo que me parece interesante es que la ley contempla la posibilidad de que, digamos, los gastos que son de precampaña y que no han sido reportados de manera adecuada, etcétera, puedan ser, se pueda sancionar al partido político yendo sobre los gastos corrientes, porque pues ya el dinero ya lo usaron, vamos, ¿no? Pero si tú demuestras que contrataron camiones, etcétera, etcétera, puedes irte sobre los gastos corrientes. No es que les quites gastos a la campaña, es todavía más grave, porque podrías lacerar, digamos, la vida interna del partido. ¿Es correcta mi apreciación? Sí, con alguna precisión. Por un lado, para hacer este trabajo de fiscalización de los gastos, previamente el tribunal tendría que determinar que hay pre-campaña. Anticipada o no, esa es otra cosa, pero que hay pre-campaña. Ahora bien, existe la posibilidad de que si hay gastos de pre-campaña no reportados o que rebasen incluso, puede haber dos consecuencias. Una, que el INE, a través de su unidad de fiscalización y la comisión respectiva, sume los gastos de precampaña no reportados y los agregue a los gastos de campaña y eventualmente esto repercute en el tope de gastos de campaña. Ya te lo gastaste, pues, una parte. Así es, y ya te gastaste una parte, podrías rebasar, y rebasar los gastos de campaña puede acarrear también sanciones severas. Una de las cosas más notables de esta simulación es que, según esto, no hay dinero más que muy limitado por parte de Morena para sus aspirantes, como les queramos llamar, y sin embargo el país está tapizado de espectaculares, que los propios corcholatas, como se llaman ellos, han denunciado a sus adversarios. Eso se puede configurar en elementos hacia adelante por esta visible distancia entre pues, lo que se podría hacer y lo que se está haciendo. No estamos especulando. Ahí está el espectacular, o ahí están los muchos espectaculares. Sí, es además de alguna manera, pues ¿de dónde salió ese dinero? Es muy provocador, vamos, ¿no? Preliminarmente, la Comisión de Fiscalización ha ordenado a la Unidad Técnica de Fiscalización que realice monitoreos para identificar lo que hay de propaganda. Y junto con la Unidad Técnica de lo Contencioso podrán reunir mucha información. Ahora, ¿qué significa esa información de gastos que nadie declara, por cierto? ¿Quién sabe quién contrató? Lo raro es que no han contratado ninguno a mi favor. Tampoco mío. Bien, pero eventualmente, si el tribunal determinara que es precampaña, podría ordenarnos también cuantificar los gastos con consecuencias que, bueno, no puedo anticipar, pero dependería de los dictámenes de fiscalización que podrían ser con consecuencias leves a graves. Bueno, tenemos que terminar el programa. Jaime, como siempre, mil gracias. Yo por lo menos tengo mucho más claro lo complejo del asunto. Espero que el auditorio también. Mil gracias por estar con nosotros. Nos vemos aquí la próxima semana en Primer Círculo. Gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.